Vamos a ir comenzando porque estamos en tiempo. Antes que nada, les quiero agradecer a todos los que nos acompañan en una nueva jornada de este proyecto dentro de la Fundación para una Democracia Participativa, que se lleva adelante desde el año pasado, que es un proyecto sobre buenas prácticas democráticas en redes sociales, y entre comillas, qué hacen los políticos con sus redes sociales, cuánto aportan, cuánto no, cómo lo hacen. Y hoy vamos a tener una nueva jornada, como las que hemos tenido anteriormente, que hemos analizado candidatos argentinos, candidatos chilenos. Hoy nos toca pensar un poco los mejores, no los mejores, los más competitivos candidatos costarricenses. Nos va a acompañar y le damos la bienvenida a María Fernanda Bustamante, que es una colega de aquí de la Universidad de Costa Rica, y estamos muy agradecidos que hoy nos pueda María Fernanda acompañar en este análisis. Y bueno, Hola, yo mucho para... gusto. Bárbaro, ya vamos a poder escucharte con mucha atención. Gracias por estar. A los demás y a los que están entrando, agradecerles. A nuestro equipo, ustedes saben que nuestro equipo de jóvenes, de estudiantes avanzados o jóvenes graduados es multinacional, pertenecen a muy diversas universidades, eso es lo rico del equipo. De países también muy distintos, México, Costa Rica, Colombia, Chile, entre otros, conforman un equipo de trabajo en donde analizan y piensan y estudian las redes sociales y la política en América Latina. Hoy quiero decirles que este programa también va a empezar a discutir algunos intentos de regulación de las redes sociales que empiezan a verse en el horizonte, empiezan a escucharse gobiernos con la intención de establecer normas, reglamentos y controles de redes sociales, y esto nos preocupa, porque desde nuestro proyecto entendemos que una cosa es la cultura de las buenas prácticas, la presión ciudadana, como esta organización no gubernamental intenta de visibilizar buenas prácticas en redes sociales, eliminando el racismo, la violencia, la polarización, etc. Y otra cosa es otorgarle a los funcionarios de turno la administración de redes sociales. Así que eso también nos preocupa, también va a estar en el debate futuro de este proyecto y de esta fundación. No tengo más que agradecer, sumarme al debate, escuchar a los compañeros de la comisión, que cada uno expondrá hoy el aspecto que le tocó estudiar sobre los políticos costarricenses y sus prácticas. Chicos, gracias por estar nuevamente. Paso la palabra a Nicolás, que está coordinando el evento de hoy, y luego decirle a los demás que comenzará luego de las exposiciones, una ronda de preguntas y de debate, como hacemos siempre. En principio, el objetivo habitual es que todo el evento dure como máximo 90 minutos. Esa es nuestra cultura y nuestra dinámica de trabajo, por lo tanto, las preguntas, las opiniones deberán ser más o menos razonablemente escuetas como para que todos podamos discutir al final de la exposición. Bueno, gracias, vamos para adelante, gracias a todos por estar. FUDEPA sigue aportando a esta discusión, a una mejor política, y esa mejor política también tiene que darse en las redes sociales. Nicolás, por favor. Perfecto, vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto? Entonces, y comenzar la presentación. Por favor, José María, si es que habilita la función de compartir pantallas. A ver, ¿y cómo hago eso, Nicolás? Espérame, guíame. Compartir pantalla, aquí estoy, sí. ¿Qué debo compartir? No, yo debo compartir, usted tiene que habilitar la función de compartir. Ya está. ¿Alguno de los equipos sabe cómo? Ya está, a ver, intenta, a ver. Sí, no me deja. Bueno, entonces voy a pasarte la administración y ahí vas a poder hacerlo perfectamente. Un minuto, por favor. Ahí estamos. Espérame. Ok, Nicolás.
Perfecto. Listo. Dorian, por favor, comenzamos entonces la presentación. Nicolás, no olvides de vigilar el pedido de ingreso de la gente. A medida que vaya pidiéndonos entrar, vigila en participantes. Muy bien. Ok. Listo, ¿me oyen? ¿Aló? Sí. Ok, bueno, muy buenas tardes. Yo estoy aquí exponiendo el instrumento que hemos realizado llamado Indicadores de Buenas Prácticas Democráticas en Redes Sociales. Fueron diseñados a partir de 3 dimensiones con las cuales medimos el comportamiento de ciertas políticas, figuras políticas en países de Latinoamérica en concreto. Hemos realizado el estudio con países como Argentina, en Chile y en Costa Rica. Estos países tienen algo en común. Todos están o estaban en cara a elecciones nacionales y hoy en día hay múltiples políticos realizando su campaña a través de redes sociales en varias maneras. La razón por la que un estudio como este es supremamente relevante es debido a que la política ha cambiado durante la última década, permitiendo que no solo los ciudadanos puedan acceder a información y conversación política, pero también el poder central y los partidos políticos tradicionales mediante las redes sociales, donde dar y obtener información es crucial en cuestiones de transparencia y necesidad del pueblo. Ahora, las transformaciones políticas producidas por las redes sociales recalcan la importancia de generar datos sólidos que permitan a la ciudadanía identificar y cuantificar qué ciertamente actores políticos utilizan buenas prácticas en redes sociales. Pues por lo tanto, la importancia de examinar las buenas prácticas en un entorno totalmente nuevo para la acción política, como lo es el ciberespacio, pues resulta fundamental para asegurar que las redes sociales puedan contribuir a fortalecer la participación ciudadana y a la democracia como tal. Cabe resaltar que el estudio se realizó respectivamente tomando en cuenta los últimos 3 meses de publicaciones de los candidatos justo antes de la elección como tal. ¿Puedes pasar la diapositiva? Bueno, esta, sí. Comenzando pues con la primera dimensión llamada transparencia en redes sociales. Aquí se toman en cuenta aspectos relevantes a la información proveída por el candidato, información básica de cierta manera, y por cuántos medios lo hace. Cuestiones como si ofrece su currículo, si ofrece sus propuestas de elección y su pensamiento en general, si posee las redes sociales más importantes al momento, que serían Facebook, Twitter, Instagram, un canal de YouTube, un correo electrónico de contacto y una página web propia. Y más que todo, qué tan a menudo realizan publicaciones cada mes. Con esto dicho, se puede ver que esta primera dimensión tiene que ver con qué tan alcanzable es el candidato. Y esto es nada más el comienzo de la medición de su comportamiento. Las siguientes dimensiones cubren con la interacción candidato-pueblo como tal y cómo utiliza las redes el candidato en cuestión de democracia. Puedes quedarte en la segunda dimensión, llamada interacción con la sociedad en sus redes sociales, trabaja con cuestiones de la interacción con el público a través de las redes sociales. En particular, cómo trata el candidato con el ciudadano común y corriente, es decir, aquel que le escriba críticas o preguntas y hasta el que le insulta. Los 5 criterios de esta dimensión son si el candidato responde a consultas pertinentes antes de que 5 días pasen, si permite comentarios en sus publicaciones, si permite comentarios críticos y respetuosos en sus mismas publicaciones, y si usa las redes para hacer consultas a modo de encuestas en relación con temas de agenda pública. Y por último, si el candidato genera e invita a la ciudadanía a instancias de intercambios en línea de temas públicos, como ya sean conversatorios o seminarios. La tercera y última dimensión se denomina democratización de la democracia, y su finalidad es observar si el candidato aprovecha sus redes sociales para promover prácticas democráticas, reformas democráticas o invitaciones a ejercer directamente acciones para promover la democracia en la sociedad. La importancia de esta dimensión en el instrumento es que muestra los usos del líder político que se analiza en sus redes sociales para ver si estos
promueven ciertamente la democracia de una forma responsable y no son solo espacios vacíos en donde la ciudadanía no pueda ver un comportamiento que refleje las buenas prácticas democráticas. Lo particular de esta dimensión es el hecho que se requiere evidencia con ayuda de vínculos a publicaciones que hayan hecho los candidatos para comprobar los criterios evaluados. Puedes pasar a la siguiente diapo. En cuanto al flyer colectivo, nosotros observamos que contienen los resultados en forma general de los candidatos a la presidencia de la República de Costa Rica. Se obtuvieron los siguientes resultados. El candidato Fabricio Alvarado obtuvo un puntaje de 69 puntos, mientras que la candidata Linet Saborio obtuvo una puntuación de 79 puntos. En cuanto a los candidatos que lograron pasar a la segunda ronda, el candidato José María Figueres obtuvo un puntaje de 60, siendo el más bajo, y el candidato Rodrigo Chávez obtuvo un puntaje de 70. En general, quien obtuvo el puntaje más bajo, en este caso José María Figueres, tiende a no incluir a la población, a la ciudadanía, dentro de los eventos que existen en las redes sociales. Para que existan buenas prácticas democráticas, se les sugiere a los candidatos organizar mesas de debate, difundir materiales que difundan cuál es su pensamiento político y rechazar cualquier práctica que atente contra la democracia. En cuanto a el contexto político de Costa Rica, observamos que es una de las democracias más longevas del continente americano. Y bueno, remontémonos al año 2014. Este año es clave ya que también fue un año de elecciones. En el año 2014, la ciudadanía lo que pedía era la resolución de problemas estructurales como la pobreza y el desempleo. Y en el año 2022, la ciudadanía vuelve a pedir lo mismo, anudado a que también se solucione el hecho de que se paralizaron los índices de desarrollo ocasionado por el COVID-19. Es importante mencionar que el 40% del electorado en la primera ronda no acudió a las urnas ante una falta de confianza en los líderes políticos. En cuanto a su asamblea legislativa, observamos que está formada por diputados quienes son elegidos a través del voto y duran 4 años en el puesto. Y bueno, a continuación daré un breve comparativo en cuanto a los resultados que hemos obtenido en anteriores mesas, como fue el caso de Chile, Argentina y bueno, ahorita Costa Rica. En el caso de Argentina, se valoran a candidatos a diputado nacional, quienes obtuvieron en este caso, el que obtuvo el puntaje más alto fue Leandro Santoro con un puntaje de 78 puntos, mientras que el que obtuvo el puntaje más bajo fue Ricardo López Morri. En cuanto al comparativo de Chile, igual fueron candidatos a la presidencia y el candidato que obtuvo el mayor puntaje en su momento fue Franco Parisi con 75 puntos y el menor puntaje lo obtuvo Eduardo Artes con 61 puntos. El actual presidente de Chile también fue evaluado en este indicador y él obtuvo un puntaje de 70. Y finalmente, en el caso de Costa Rica, observamos que Linet Saborio fue quien obtuvo el puntaje más alto con 79 puntos, mientras que el candidato con el menor puntaje fue José María Figueres con 60 puntos. Les cedo la palabra a mis compañeros. Nubia. Bueno, ahora vamos con el candidato José María Figueres, para hablar un poco del perfil del candidato, para conocerlo tal vez un poco más a fondo. Lo primero que hay que decir es que cursó estudios de ingeniería industrial en la Academia Militar West Point, donde se graduó, ha sido presidente de Costa Rica en el periodo de 1994 a 1998. Desempeñó cargos importantes, inclusive dentro de otras administraciones, como lo fue en la de Óscar Arias Sánchez, donde fue ministro de Comercio Exterior y más tarde ministro de Agricultura y Ganadería. Vale la pena apuntar y recalcar que José María Figueres no es una persona desconocida de la política nacional costarricense, es de hecho hijo de uno de los caudillos que marcó la historia política del país en la Guerra Civil de 1948. Por lo tanto, tiene un gran capital político y lo respalda uno de los partidos tradicionales y de más longeva vida
en Costa Rica. Es un candidato que es un gran orador, que tiene buena habilidad de negociación, tiene cierta exposición internacional, que le ha permitido posicionarse en diversos foros. Sin embargo, por el pasado político, por distintos casos de corrupción, por distintos escándalos que tuvo en su juventud, despierta cierta apatía o cierta desconfianza. Ya hablando más puntualmente de lo que se refiere es al instrumento metodológico, o por lo menos a los indicadores que reflejan las dimensiones del indicador. Lo que reflejan en primer lugar es cierta lejanía de la ciudadanía con respecto del uso de las redes sociales. No se observa que haya cierta participación. De hecho, si observamos la primera dimensión del indicador, que es la dimensión de transparencia, se puede observar que el candidato posee casi todas las redes sociales y otras formas de contacto. Sin embargo, una de las más importantes, que es Facebook, no cuenta con dicha plataforma para que la ciudadanía pueda conocer sus propuestas a profundidad. Se puede notar una actividad constante mediante las redes que tiene disponible, presenta recursos para conocer sus propuestas, cuelga videos o información sobre entrevistas, aunque se debe apuntar que recientemente, en especial en esta segunda ronda electoral, ha desistido de participar a una serie de debates o ciertas entrevistas, lo cual también ha incidido en su uso de redes y en la transparencia que por lo menos se tiene mediante las plataformas electrónicas. Se debe aclarar que entre las cosas que también mide este indicador no se pudo encontrar ninguna declaración de patrimonio que pudiera dar cuenta de sus ingresos y los patrimonios y bienes que tiene. Por lo tanto, en esta primera parte de transparencia en sus redes sociales, dado las cuestiones que les mencioné, podemos observar que apenas tiene un 47 puntos de 60 posibles. La siguiente dimensión, que es la interacción con la ciudadanía, queda claro que ante cuestionamientos o críticas no brinda mayor respuesta a ninguna de sus redes sociales. De hecho, como les mencioné, la percepción que tiene la ciudadanía con respecto al candidato es un tanto negativa. Se le achacan varios casos de corrupción, varias malas administraciones en el pasado, y el hecho de que no responda cuestionamientos o críticas debe encender las alarmas sobre el uso y la importancia que tienen las redes sociales, por lo menos para la campaña del candidato. Si permite, eso sí, dejar los comentarios o cualquier otro tipo de crítica. Sin embargo, se puede notar que el candidato desaprovecha notablemente la capacidad de movilización que poseen las redes sociales al no hacer consultas públicas, encuestas o invitar a la gente a actos presenciales para que puedan tener una mejor interacción con el candidato, porque no solo es suficiente que el candidato invite a las personas o comparta su información, sino también debe haber un nexo entre el activismo que hacen redes sociales y finalmente la presencialidad y las actividades ya concretas que permiten solidificar ese nexo. Y también no es de extrañar este tipo de comportamientos y este uso de la plataforma, que tal vez intenta evitar ese acercamiento con una ciudadanía que puede ser crítica, que puede llegar a plantearle cuestionamientos que a nivel electoral le pueden restar votos. Ahora, para hablar en la tercera y última dimensión, llamada democratización de la democracia, se puede observar que no existen acciones a favor en torno a mecanismos de democracia semidirecta o proyectos de reforma política. Sin embargo, sí se puede observar que el candidato utiliza sus redes sociales como plataforma para demandar irregularidades dentro de la función pública. De hecho, en Costa Rica la corrupción recientemente ha sido un fenómeno que la opinión pública ha discutido mucho, y en este punto Figueres ha utilizado las redes sociales para resaltar esto, irregularidades en la función pública, irregularidades en los procesos democráticos, campañas deshonestas, falsas noticias que ya parecen ser el pan de cada día en el uso de redes sociales y la política. Y en total, el candidato refleja un puntaje total de
60 de los 100 puntos posibles, siendo acreedor a la luz roja de nuestro semáforo representativo, lo cual nos indica que el líder político demuestra un nivel bajo en prácticas democráticas en sus redes sociales. Se observa, sin embargo, una fortaleza en el tema de la transparencia en redes sociales, pero que a nivel de la interacción social con los ciudadanos y en temas más puntuales, como puede ser promover procesos de apertura o de mayor democratización, es donde flaquea, y por eso es que llega a tener una nota tan baja. Ahora le paso a mi compañera la palabra. Del candidato Rodrigo Chávez debemos entender primeramente, antes de entrar al análisis directo del líder político, un poquito de su perfil, del currículum que él maneja y toda la experiencia que él ha ganado hasta el momento de hoy. En la actualidad podemos entender que Chávez es candidato presidencial por el Partido Progreso Social Democrático, el cual fue fundado en el 2018 por el propio candidato y por Pilar Cisneros Gallos, considerado como un bloque centrista. Trabajó en el Ministerio de Hacienda de Costa Rica y en el Banco Mundial, donde se especializó en materia de políticas públicas transformadoras, en operaciones de préstamo y productos de investigación y conocimiento. Estableció influyentes relaciones de asesoramiento y negocios con los más altos niveles de gobierno, así como también en el sector privado y la comunidad internacional, en la sociedad civil, en aproximadamente 42 países pertenecientes a América Latina, el Caribe, Europa del Este, Asia Central, Asia del Sur y Asia Oriental. Entre sus habilidades podemos destacar el liderazgo, el pensamiento estratégico, la innovación, la gestión de programas, presupuestos y manejo de equipos grandes de alto desempeño, hasta la negociación de políticas públicas complejas. Con esto posee formación y experiencia profesional como economista, con experiencia en macroeconomía principalmente, políticas públicas y finanzas. La siguiente, por favor. El discurso de Chávez dentro de las redes sociales va más enfocado a la economía y en este caso a la severa crisis que se está viviendo actualmente en el país y que antes nuestro compañero ya nos había puesto en contexto. Con esto, pues, habla sobre cifras de pobreza, de inflación y de deuda externa, que estos, pues, cada vez van en aumento, a pesar de aparecer en los índices de los países más felices del mundo, como él lo maneja. La siguiente. Este candidato obtuvo los siguientes resultados de acuerdo al indicador. En la primera dimensión, que es la de transparencia, podemos observar que el líder político posee todas las redes sociales que el indicador va a evaluar. Entre estas podemos encontrar Twitter, página de Facebook, YouTube, Instagram, página web y su email de contacto, en donde se ve reflejado, de acuerdo al número de publicaciones que ha realizado en los últimos 3 meses, que las más utilizadas por él van a ser su página de Facebook y su perfil de Instagram, que es donde más vamos a poder encontrar contenido por parte de él, su principal visión, sus propuestas y demás. Y dejando en segundo plano, pero reflejando también que forman parte de su cotidianidad en redes sociales, YouTube y Twitter, ofreciendo en cada una de estas a la ciudadanía un poco de su historia, su currículum, y nos permite entender la trayectoria de Chávez. De igual manera, podemos inferir en su pensamiento y el camino que el candidato va a tomar para el futuro de Costa Rica, ya que comparte artículos, informes, maneja sus propuestas y proyectos, pero deja muy de lado su declaración patrimonial, lo que nos puede dejar un poquito en duda los ingresos que él tiene y tal vez generar un poquito de desconfianza al momento de conocerlo más directamente. En esta primera dimensión obtuvo un resultado de 50 sobre 60 puntos en total. En la segunda dimensión, llamada interacción con la sociedad, nos deja claro que al cuestionarle o al hacerle algún comentario sobre un ideal o una propuesta, no nos dará contestación a ello, pero sí nos permitirá dejar este comentario o la crítica que le hayamos hecho en cualquiera de las redes sociales antes mencionadas,
lo que nos ayudará a caer en cuenta sobre lo que la ciudadanía piensa y la opinión pública que se tiene sobre este candidato. Dentro de estas redes sociales, invita a la ciudadanía a intercambios online como conversatorios, charlas, seminarios y otros más, donde se discuten temas de interés público prácticamente, y se habla de las propuestas y de lo que él va a querer lograr si él queda electo. Principalmente maneja mucho lo que es apoyos sociales para erradicar los problemas que antes había mencionado. En esta segunda dimensión, él obtuvo un puntaje de 25 sobre 25 puntos en total. En la tercera y última dimensión, llamada democratización de la democracia, este candidato va a visualizar y promover acciones democráticas semidirectas con temas de movilización ciudadana y los cambios que Costa Rica principalmente necesita, por la visión que él tiene manejándolos directamente al ámbito económico, promoviendo de esta manera reformas políticas e impulsando modificaciones al sistema. Al ser especialista, busca principalmente actuar erradicando la pobreza, reactivando la economía, brindando pensiones a personas de la tercera edad y administrando de una mejor manera los recursos del país. Y pues prácticamente también ataca a lo que es la corrupción. También pues podemos observar que las problemáticas que él muestra afectan al ámbito democrático, ya que la falta de transparencia lo hace cuestionarse y que afecten esto directamente al sistema y no permita que el país se desarrolle y busque de alguna manera quedar como lo antes era, pues Costa Rica sea el país más feliz del mundo, siendo esta la dimensión con menor puntaje que obtuvo, ya que obtuvo 5 puntos sobre 15 en total. La siguiente, por favor. Como podemos observar en el flyer, pues el candidato obtuvo un total de 70 puntos sobre 100 puntos en total, siendo acreedor a una luz amarilla en nuestro semáforo informativo, lo que nos indica que el líder político demuestra un nivel medio en prácticas democráticas en sus redes sociales. Doy la palabra a mi compañero. Bueno, por último, ahora en la tercera sección de la exposición y última, expondremos los resultados de los candidatos Linet Saborío y Fabricio Alvarado, partiendo por Linet Saborío, quien se oficializa su candidatura en abril de 2021 por el Partido Unidad Social Cristiana, logrando el cuarto puesto en las elecciones y obteniendo un resultado luego de aplicado el instrumento de un total de 79 puntos. El periodo en el que se evaluó a Linet fue desde el 6 de noviembre de 2021 al 6 de febrero de 2022. Ella demuestra en su primera dimensión un puntaje total de 51 puntos sobre 60, donde observamos que sí se comunica habitualmente a través de sus redes sociales, realizando al menos 12 publicaciones propias por cada mes en redes como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y además cumple con indicadores como ofrecer en su red acceso a su currículum, ofrece recursos para conocer su pensamiento político en general, como reportajes, artículos, informes, etc. Y además ofrece recursos para conocer sus propuestas concretas de cara a la elección, proyectos, y o otorga plataformas para conocer su programa de gobierno. En la primera dimensión, y lo que explica su no puntaje perfecto, es que faltaría cumplir con ofrecer su declaración patrimonial, un link en alguna de sus redes. Luego, en la segunda dimensión, Linet obtiene 15 sobre 25 puntos. Aquí cumple con indicadores como permitir dejar comentarios, cosa que FUDEPA se encargó de revisar en sus redes, de que no fueran removidos, etc. Y también permite dejar críticas respetuosas, a la vez que genera e invita a las ciudadanías a instancias de intercambio online de temas públicos, mesas, seminarios, charlas, etc. Y en la segunda indicación, con el indicador que no cumple el indicador de nuestro instrumento, es que no ocupa las redes sociales para hacer consultas a modo de encuesta en relación con temas de la agenda pública, y tampoco responde consultas pertinentes antes de los 5 días, sobre las cuales se hizo un control.
Por último, en la tercera dimensión, obtiene un puntaje de 13 sobre 15 puntos, cumpliendo con indicadores como que utiliza las redes para promover la visibilización de esta problemática, apelando principalmente a la transparencia del ejercicio democrático, y también usa las redes para promover proyectos de reforma política, como por ejemplo independencia de organismos de control electoral y también mejorías en la misma transparencia democrática que se mencionaba. Ahora, el puntaje se explica ya que no cumple con usar las redes para mencionar, apoyar o impulsar acciones de democracia semidirecta, como por ejemplo audiencias públicas o instancias de movilización ciudadana con incidencia en futuros proyectos de ley, etc. Por último, está el candidato Fabricio Alvarado, a quien se evalúa durante el periodo de 6 de noviembre de 2021 hasta el 6 de febrero de 2022. Obtiene el tercer lugar en las pasadas elecciones de Costa Rica y además presenta una propuesta conservadora, apelando también a la transparencia y la democracia, parecido a lo que hacía el INED en sus redes sociales, y centrando su discurso en los valores democráticos y en la familia tradicional. Fabricio Alvarado entonces obtiene un puntaje total de 69 puntos, luego de aplicado el semáforo democrático de FUDEPA, dándole un nivel medio de buenas prácticas democráticas en sus redes sociales. Si es que vamos a la primera dimensión, obtiene un puntaje de 50 puntos sobre 60, cumpliendo con indicadores como ofrecer un link para su currículum vitae o poner una plataforma donde encontrarlo. También ofrece recursos para conocer su pensamiento en general de cara a las elecciones y también ofrece contenido para conocer sus propuestas o programas de gobierno. Y cabe destacar que cumple con comunicarse habitualmente en la mayoría de sus redes sociales. Al igual que el INED, lo único que le falta en la primera dimensión sería ofrecer su declaración de patrimonio personal. Luego, en la segunda dimensión, obtiene un puntaje de 15 sobre 25 puntos, cumpliendo con indicadores como deja que dejen comentarios en sus redes sociales, no bloquea esta posibilidad. Nosotros también lo chequeamos en esta instancia. Y también permite realizar críticas respetuosas en sus redes sociales, no elimina ni bloquea estos comentarios. Lo que sí no cumple es que no responde las consultas pertinentes en un periodo de 5 días. Consultas que hicimos nosotros y también revisamos. Por último, en la tercera dimensión, él es uno de los candidatos que cumple con los 3 indicadores presentes en esta dimensión, pero no en todos los meses en que se analizó. Por ejemplo, de los 3 meses analizados, solo en 1 de 3 o en 2 de 3 cumple con los indicadores de esta dimensión. Por ejemplo, menciona o apoya o impulsa acciones de democracia semidirecta, pero no en todos los meses, o también usa las redes para promover la visibilización de la problemática que apela a esta dimensión, por ejemplo, apelando a la transparencia del ejercicio democrático, pero como se dijo, no cumple con todos los meses, entonces por eso obtiene un puntaje de 5 sobre 15 puntos, obteniendo 69 puntos en total, luego aplicado al instrumento. Bueno, esto ha sido la presentación de todos los candidatos, de parte de los candidatos presidenciales de Costa Rica, y ahora nos gustaría que como equipo que procediéramos a escuchar la opinión de la invitada especial que generosamente la invita a Stuart, para ver qué tiene que decir o ciertas apreciaciones sobre lo que acabamos de exponer. Stuart, por favor, te doy la palabra. Bueno, para darle la bienvenida a la compañera, ella se llama María Fernanda Bustamante, es del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, una colega y gran amiga, sumamente inteligente, nos va a brindar los comentarios. Si quieres, María Fernanda, puedes empezar tal vez hablando un poco del trabajo que hacemos en el observatorio, los productos que hacemos y tal vez puedes empezar hablando a nivel general de la situación que vive Costa Rica, en especial en la primera ronda, para tal vez incorporar estos
estos datos sobre Fabricio Alvarado y Linet Saborido, y tal vez en un segundo momento ya pasar a la segunda ronda y concentrarse en Figueres y en Chávez. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, muy agradecida con mi colega Stuart por invitarme a este espacio. Realmente es un privilegio poder escuchar sus hallazgos. Es un tema muy pertinente. Además de eso, es sumamente innovador. Y bueno, espero que mi participación acá pueda complementar un poco y contextualizar sobre todo los elementos que ustedes han encontrado y un poco en contraste también con mi vivencia. Inicialmente comentarles el Observatorio de la Política Nacional, OPNA, OPNA, es un proyecto adscrito a la Universidad de Costa Rica de la Escuela de Ciencias Políticas. La Universidad de Costa Rica funciona con líneas de investigación y una de estas líneas está dedicada a la acción social. En este sentido, el observatorio nace ante la necesidad de un organismo o de un ente que sea capaz de monitorear y tener una incidencia analítica en la política nacional. En este sentido, el OPNA tiene diversos productos. Nosotros tenemos página web y estamos en todas las redes sociales. De manera bimensual tenemos un producto muy importante que denominamos el análisis de coyuntura, donde nosotros como politólogos hacemos, por supuesto, un análisis muy riguroso sobre lo que ha estado pasando en este periodo determinado. Y también tenemos otros productos como boletines especiales que en casos de corrupción específicos que han sucedido en el último cuatrienio, las convenciones internas de los partidos políticos para elegir posteriormente a los representantes del partido, la conformación de la Asamblea Legislativa y otros temas varios, han tenido esta mención especial. Y pues también hacemos monitoreo de medios. En mi caso particular, a mí me toca coordinar esa parte. Y por eso también tengo especial interés en todos los hallazgos que han mencionado. Bueno, continuando del observatorio, ahora sí voy a comentarles un poco sobre mis impresiones y también, como me pide el compañero Stuart, ubicándome en la primera ronda. Son muchísimos datos, entonces espero ser lo más acotada posible para resaltar aquellos que me parecen son los más relevantes. Costa Rica tiene como contexto la elección del 2018. En 2018, el observatorio ha apuntado que las campañas políticas en nuestro país, y seguramente coincidiremos que en varios procesos de América Latina, vienen siendo una tendencia a hacer campañas personalistas. Entonces, se está fomentando una tendencia a ubicarnos más en cómo es la persona que está representando un partido y de la ideología de esa persona en particular, no de una ideología política que esperaríamos del partido, es que se dan hechos polarizantes y los cuales modifican la intención de voto. En el 2018 fue el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dio en enero, un mes antes de las votaciones, el resultado de la Corte, que decía que Costa Rica tiene que, mejor dicho, legislar sobre el tema del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Este hecho polarizante hizo que se posicionaran varios partidos, pero sobre todo dos. Entre estos está el de Fabricio Alvarado, que en ese momento estaba con otro partido, pero bueno, su tendencia conservadora es la misma, y el actual presidente, Carlos Alvarado, del PAC, que como bien indicaba Stuart, el PAC es muy importante porque Costa Rica vivió un bipartidismo desde 1949 hasta el año 2002, ¿verdad? Esto viene a irrumpir y es un hecho muy grande a nivel de la política nacional. Dicho sea de paso, uno de esos partidos que sobrevive desde 1949 a hoy es el del candidato José María Figueres, el del partido tradicional. Con estos datos, a lo que voy es que en este nuevo proceso electoral ha sido muy importante aquel contexto.
porque en esta primera ronda no vimos un hecho polarizante, no vimos este elemento que lograra dividir ideológicamente a las personas o a su intención de voto. Entonces, aunque se intentó posicionar el tema del cannabis, por ejemplo, del aborto, y aunque se intentó posicionar algunos otros temas, no fue el caso o no se repitió este escenario que tuvimos en 2018 cuando la Corte da este resultado y definitivamente divide bandos de manera súper clara. En este sentido, propuestas conservadoras como la de Fabricio Alvarado no llegan a calar tanto en la intención de voto, pero sí pasa que, por ejemplo, Linet Saborío, que es del Partido Unidad Social Cristiana, que es de hecho conjunto con el Partido de Liberación Nacional, aquellos que vivieron desde el 49 hasta el día de hoy en este bipartidismo, pues se posiciona en los primeros lugares de intención de voto en la primera ronda. Sin embargo, sus características, sus habilidades y capacidades fueron muy cuestionadas de forma mediática. Hay un medio costarricense que incluso hizo una broma, y esta broma era básicamente aludiendo a su subjetiva, ¿verdad? Supuesta habilidad de oratoria, de defenderse en los debates. Esto en redes sociales y en general en la vivencia de la primera ronda sí marcó un hecho significativo, lo cual me parece muy interesante que en el instrumento que ustedes tienen es ella la que tiene un mejor índice de buenas prácticas democráticas en redes sociales, ¿verdad? Porque en ese sentido hay una contradicción. Ella en el ámbito de redes sociales parece sobresalir en comparación a los otros candidatos, incluso ahorita los que van este fin de semana a disputar por la silla presidencial, y aún así es su aparición en debates lo que minimiza estas buenas prácticas democráticas y hace que se enfoquen en otros cuestionamientos, de nuevo siguiendo esa tendencia personalista de las campañas políticas. Otro dato interesante de la primera ronda es que, bueno, de acá, y lo entiendo perfectamente que no podemos dedicar tiempo a las 25 personas representantes que se lanzaron para este proceso electoral, que también es la primera vez que pasa en Costa Rica, tantas ofertas políticas. Pero bueno, sí sucedió que otros movimientos en redes sociales, como por ejemplo el candidato a la presidencia, Eliezer Feinstein, participó de un debate en específico con el candidato en este momento a la presidencia, José María Figueres, y ese formato era súper diferente a los comunes, preguntaban mucho casi que por su color favorito del candidato, y de ahí brincaban a, bueno, cuál es su agenda económica para el país. Entonces, esa tendencia hizo, más otras estrategias, principalmente en TikTok, hicieron que este candidato se posicionara, y si bien no logró acaparar a estas 4 personas que ustedes muestran en esta ocasión, sí logró, digamos, llegar a la Asamblea Legislativa siendo un partido nuevo. Eso es bastante interesante y me llama mucho la atención. Creo que podrían haber nexos por ahí. Y para concluir sobre esta primera ronda, indudablemente la cobertura mediática que ha tenido el candidato a la presidencia, Rodrigo Chávez, inicialmente fue menor, diría yo. Esta ya es mi impresión personal. Desde el Observatorio de la Política Nacional, lo que recuperamos con el monitoreo medios semanal fue que los partidos tradicionales tenían, por supuesto, mucha mayor cobertura mediática, tenían más razones para ser discutidos y reconocidos entre la población. Sin embargo, cuando sale la nota de los cuestionamientos por acoso sexual del candidato a la presidencia, automáticamente adquiere una cobertura mediática mayor, a tal punto que la intención de voto, digamos en el CIEP de la Universidad de Costa Rica también tiene un trabajo muy exhaustivo sobre cómo ha ido modificándose la intención de voto y sobre otros temas de política nacional de relevancia fuera del tema electoral. Demuestra muy bien cómo este elemento hace que se posicione en redes sociales. Y también al mismo tiempo me parece interesante que su personalidad
nuevamente, que es lo que resaltan los medios de comunicación, no parece competir o no parece ser coherente con el resultado que tienen del instrumento de ustedes, porque en el instrumento de ustedes sale que tiene un índice medio en prácticas democráticas, lo cual es bastante positivo, digamos, no podríamos decir lo mismo del otro candidato que directamente tiene una luz roja, José María Figueres. Sin embargo, Rodrigo Chávez tiene esta estrategia en redes sociales, que yo estoy descubriendo gracias a la exposición de ustedes, pero tiene otra posición directa en medios de comunicación. Por ejemplo, hace 15 días, me parece aproximadamente, le dijo a una periodista, ya me refería al tema, y con estas palabras no voy a hablar más sobre eso. La periodista buscó insistir en su trabajo y en su ejercicio, y él se retiró de ese momento y de ese escenario. Entonces, me parece muy, quizás no contradictorio, porque todo obedece, por supuesto, a una estrategia, y no es solo el candidato, sino es su estrategia política y su campaña política lo que va influyendo. Pero sí vemos un cambio sumamente significativo de un Rodrigo Chávez en primera ronda a segunda ronda. Por el contrario, y en síntesis, el candidato a la presidencia, José María Figueres, ya tenía esta sensación de estar muy cuestionado en la primera ronda, y en esta segunda ronda, como decía el compañero Stuart al inicio de esta sesión, más bien manifiesta y exacerba estas situaciones. Decide no participar, decide no exponerse en ciertos medios de comunicación, entrevistas o debates, porque su contrincante es muy habilidoso en la oratoria, es muy habilidoso en la confrontación, y sin duda alguna, por ejemplo, todos los debates de la semana pasada, si tuviéramos que decir cuál es el candidato mejor posicionado en esos espacios, ha sido Rodrigo Chávez. Me parece que ese es un contexto muy largo de la primera ronda, pero bueno, lo voy a dejar hasta acá. No sé si tienen preguntas o algo por el estilo, y con gusto me puedo referir a esta segunda ronda que ya casi termina. Bueno, gracias. Yo sí tengo algunas preguntas a Stuart, a ti y bueno, y al equipo también. Si tuvieran, por lo que yo estoy analizando, Rodríguez Chávez estaría siendo parcialmente una propuesta más renovadora que el candidato tradicional. Sería más joven, más audaz y más astuto. ¿Eso se refleja en el voto? ¿Hay como en la primera vuelta un voto joven hacia ese sector? ¿Dónde está? Porque habitualmente redes sociales captura mejor, no siempre, pero mejor un voto juvenil, que está más conectado, que tiene más influencia. ¿Ustedes creen que Rodríguez Chávez está ganando el voto juvenil en redes sociales o no? ¿Qué les parece, María Fernanda, Stuart? No sé, Stuart, si quieres comenzar. Bueno, lo que me parece es que, bien, bueno, eso que apuntó María Fernanda me pareció sumamente interesante, porque a mí los resultados, y eso es lo didáctico y lo entretenido de este tipo de ejercicios, porque uno como costarricense y como estudioso de la realidad política nacional tiene cierta perspectiva y tiene ciertas aspiraciones con respecto por lo que pueden ser las buenas prácticas democráticas, y el ver que, por ejemplo, Fabricio Alvarado, Linet Saurío, el mismo Rodrigo Chávez punteen tan alto, nos indica, como bien apuntó María Fernanda, la estrategia política y de campaña que están empleando. Es decir, ante un Rodrigo Chávez que en muchos casos puede ser audaz, puede ser intrépido, sí, puede ser audaz, puede atreverse en muchas cuestiones, pero hay que recordar varias cuestiones. Muchas de la cultura política del costarricense no tiende a aceptar figuras tan autoritarias o tan audaces como en otros países de Latinoamérica. Eso le puede generar cierta resistencia, y el hecho de que tenga
mejor presencia en redes sociales o un uso más inteligente de las redes sociales que físicamente refiere a toda una intención política detrás para posicionar al candidato en este momento. Realmente la juventud y en general la población costarricense se halla sumamente dividida, por ejemplo, entre los jóvenes, toda esta cuestión de las acusaciones de género que han calado profundamente. Entonces, es muy difícil realmente observar a qué sector va dirigido esta campaña en redes sociales. Realmente una de las bases fuertes que tiene Rodrigo Chávez es justamente, por decirlo así, generacionalmente los sectores medios, entre 40, 50 años, personas descontentas con los partidos tradicionales, pero que no necesariamente quieren ver un cambio así tan abrupto como pudo representar, entre comillas, en su momento el partido Acción Ciudadana. No sé qué quieres, si quieres agregar algo ahí, María Fernanda. Sí, para complementar, hay un dato del CIEP, que de nuevo es el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Como les comentaba, ellos monitorean y rastrean muy bien a nivel de encuestas la intención de votos y otros temas. Y bueno, acá también por estar reglamentado en el Código Electoral, tenemos hasta cierto día para revelar encuestas, ¿verdad? La última ya salió el día de ayer, y el perfil del votante Rodrigo Chávez, como decía Stuart, más bien es este sector medio, hombres de 40 años en adelante, muchos, la mayoría de hecho con algún grado de educación universitaria, incluso más. También tiene el apoyo femenino, que lastimosamente, y no puedo dejar de omitirlo en mi ejercicio profesional y sobre todo por mis temas de interés particulares, las mujeres en esta contienda electoral se han evidenciado como una moneda de cambio en la política nacional del país. Cuando Rodrigo Chávez asume este cuestionamiento de acoso sexual por el Banco Mundial, él se defiende en medios de comunicación, en redes sociales y con su equipo, que entre ellos está Pilar Cisneros, que es una periodista de mucho renombre en el país y que estaba inactiva desde hace mucho tiempo y que en su ejercicio periodístico siempre fue en contra de la corrupción y ese tipo de actos en general. Desde ese episodio ha dividido y han logrado posicionar a las mujeres en un discurso y a los colectivos feministas de este país en un discurso donde ¿qué es peor, entre comillas, verdad? Si los cuestionamientos que se le hacen a este candidato por acoso sexual o si los cuestionamientos que se le hacen al candidato del partido tradicional, José María Figueres, por tener acusaciones de violencia doméstica y de violencia contra su madre, ¿verdad? Que ambas son escenarios sumamente horrorosos y repudiables y dicen mucho lastimosamente de los parámetros que tenemos en el país. Las exigencias que tenemos en el país para las personas que quieren representar y ocupar la silla presidencial. Y en ese sentido se ha hecho una campaña mediática en redes sociales de si votamos contra estos postulados, estamos justificando estos otros, o los candidatos se refieren al tema en televisión nacional, tratan de evadirlo, tratan de asumirlo. Entonces la población joven, las votantes por primera vez, o la población joven como voy a incluirme, voy a incluirnos a Stuart y a mí en esa población joven, tiene sin duda alguna una mayor dificultad en inclinarse a alguna de las dos. Lo que se ha permeado desde los resultados de la primera ronda a hoy es que el candidato a la presidencia, Rodrigo Chávez, ha sido siempre quien encabeza las encuestas de intención del voto. Y esto se debe más que todo a, como decía don José, a una tendencia o a una idealización de que este candidato, al fundarse en el 2018, como ustedes exponían, al no tener esa experiencia en la política nacional, al desligarse totalmente de las opciones tradicionales, pues va a generar entonces un cambio. Y es una persona que también tiene un currículum importante en temas económicos y justamente es lo que a partir del 2010 en adelante lo que Costa Rica más
ha sufrido, ¿verdad? La erosión de la política fiscal, que siempre va en retroceso. Entonces, todos estos elementos contextuales y coyunturales son los que finalmente creo que permean más en la intención de voto de la población joven. Sin embargo, el abstencionismo ha sido el más alto a nivel histórico en el país, y también ya cuando nos salimos de esta burbuja mediática que son las redes sociales, ¿verdad? Y lo trasladamos a las urnas, todavía no hay una equiparación o todavía yo personalmente no me atrevería a decir que sabemos con certeza cuál podría ser la intención final o el voto final de las personas que se acerquen a votar este 3 de abril. Falta muy poco, ya lo sabremos, que no queda nada. Veremos. No Parecería, queda nada. por decir de ustedes, que el voto joven no tiene candidato en Costa Rica hoy. Digamos, ninguna de las dos opciones canaliza, como sí lo hizo en Chile, por un candidato mayoritariamente, digamos, ¿no? Así que está como Sí. huérfano. Supuestamente Sí. habrá un ausentismo mayor en el segmento juvenil este próximo 3 de abril. Habría que esperar eso, aparentemente, ¿no? Sí, sí, correcto. El voto joven incluso ha sido un tema importante que ha tomado relevancia, que se ha posicionado en investigaciones, en debates. Nosotros como analistas políticos es un tema muy consultado por los medios de comunicación en estos días, y sin embargo, el voto joven, aquellas personas jóvenes, lo que manifiestan en sus redes sociales personales es un poco ¿cómo decirlo? La distancia generacional, ¿verdad? Aquel caudillo, porque el papá de José María Figueres fue básicamente el que abolió el ejército de este país, el que instauró la nueva constitución en 1948 y empieza en 1949, y es el fundador del partido de 70 años, más de 70 años en el país. Entonces, pues nosotros como jóvenes, esa historia ya no cala en nuestra intención de voto, ya no hace una diferencia significativa, ya no es una historia que nos haga reflexionar profundamente en la democracia, en la libertad o en otro tipo de datos o de sentimientos electorales. Entonces, pues por ahí el candidato tradicional ha intentado tener una campaña política un tanto apresurada, un tanto tratando de recuperar ese voto adulto, por decirlo de alguna forma, y al mismo tiempo está intentando posicionarse en temas que son llamativos para los jóvenes, como el tema del cannabis, el tema del Estado laico, y ese tipo de en general temas que son más llamativos de nuevo para la población joven. Sin embargo, también se confirma con el instrumento de ustedes, que tenga un nivel bajo en buenas prácticas democráticas, dice mucho de que su estrategia y su campaña electoral, que ha sido sumamente cuestionada hace unos días por un video que apela a situaciones muy sensibles como el suicidio y otras cosas, pues básicamente le juegan en contra. Sin embargo, este sector que está insatisfecho con los cuestionamientos de acoso, de violencia, en general lo que repito, esta moneda de cambio del voto femenino, es también lo que en redes sociales ha manifestado como, entre comillas, y lo he visto en redes sociales, votar en contra de Chávez. No porque nos guste el candidato José María Figueres, sino por votar en contra de Chávez. Y al mismo tiempo, las personas simpatizantes de Rodrigo Chávez salen en las mismas redes sociales a defender como, bueno, pero es que José María Figueres tiene esta lista de casos, de cuestionamientos por corrupción. Entonces, pues sí, a cuestión de días, lo único que nos falta es que lleguemos al 3 de abril aproximadamente a las 8 de la noche para saber quién finalmente ocupa la silla presidencial por los próximos 4 años. Gracias, María Fernanda. Bueno, colegas, ¿alguna otra pregunta, alguna opinión entre el público, entre el equipo? Bueno. Yo quiero decir algo rápidamente. Claro. Bueno, primero que nada, felicitar al grupo. Me sorprenden mucho los resultados, muchísimo los resultados, más cuando uno conoce la
calidad de candidatos que tenemos aquí en Costa Rica. Yo tenía nada más una pregunta rápida para el equipo. ¿Pudieron ver en las redes sociales de Rodrigo Chávez, a ver, como un tipo de influencia de Pilar Cisneros? Porque como decía María Fernanda, aquí Pilar Cisneros, pues es una periodista muy importante, digamos, porque fue muy crítica de casos de corrupción, de políticos corruptos, etcétera, etcétera. Entonces también mucha gente aquí en Costa Rica votó por Rodrigo Chávez porque lo estaba acompañando esta periodista. Entonces me gustaría saber si pudieron encontrar algo en sus redes, porque también es medio tramposo, para mí es medio tramposo que al final estés utilizando la imagen de otra persona para ganar votos y no tanto por tus propias ideas o tus propias propuestas. Entonces esa sería mi pregunta y volverlos a felicitar por la actividad de hoy. ¿Quién trabajó el caso? ¿Puede contarlo? A ver, responder la pregunta. Yo, pues sí, analizando directamente a Rodrigo Chávez, sí se ve que pues esa fue más su estrategia que otra cosa, porque realmente él, su visión, no iba a lograr mucha demanda o mucha visualización si nada más continuaba con lo que es él, digámoslo así. Entonces sí, como menciona Donovan, sí se vio muy, como mucho la influencia de esta persona, de esta periodista, desde el inicio de su campaña hasta el momento de hoy. O sea, sí se llegan a ver publicaciones, videos, en algunas videos que él llega a mostrar, pues se ve que sí es muy falso la persona o lo que él muestra directamente, pero a pesar de ello, pues el resultado nos arroja esto, porque se ha mantenido, ha tratado de buscar esa parte de estar dentro de redes sociales y de manifestarse, de publicar y de estar ahí, ciertamente. Gracias, Nubia. Está Nicolás para opinar. Sí, de hecho, solo para comentar lo que dice la compañera, hay una publicación en Twitter del 21 de diciembre de 2021 que se utilizó para darle puntaje positivo en la dimensión 3 a Chávez, donde aparece justamente con la periodista, si es que no me equivoco, Donovan, Pilar Cisneros. Y las reacciones de la publicación sería, claro, cero tolerancia a la corrupción. Hay otro acá que dice democracia transparente. Entonces son algunas de las reacciones que provocó la interacción entre Cisneros y Chávez en ese momento en las redes sociales. O sea que la respuesta a Donovan es afirmativa. Es afirmativa. La carta fue fuerte, la influencia de la periodista fue fuerte en su campaña, efectivamente. Vamos a ver. Bueno, Donovan, equipo, Nicolás, a todos los colegas que nos están viendo, compartiendo, a todo el equipo, al público, agradecerles en esta oportunidad. Nos vamos a volver a encontrar muy, muy prontito porque tenemos que abordar Colombia. Vienen las primarias de Colombia, ahora a primeros días de mayo, y habitualmente hacemos un análisis previo, o sea que a finales de este mes trabajaremos qué está pasando con la política en Colombia en redes sociales. Espero que les haya gustado. Este video junto a los otros análisis va a quedar en el canal de YouTube de la Fundación, o sea que pueden compartir los links después para quien no pudo compartir el momento de hoy. Seguiremos creciendo, mejorando los instrumentos, pero siempre poniendo la mirada crítica sobre lo que hacen nuestros políticos en redes sociales. Gracias a todos por acompañarnos. Seguimos en contacto, seguimos en comunidad trabajando estos temas. Nos encontramos en 15 días para analizar Colombia y un abrazo grande a todos. Hasta pronto. Que la pasen bien. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.